La Iglesia de Cristo que se reúne en Managua, Barrio Marvin Marín, Pista Suburbana presenta. La Iglesia de... Existe una creencia en el mundo religioso de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a establecer su reino, pero habiendo sido rechazado por los judíos, pospuso su reino y en vez de ello estableció la Iglesia. Los que apoyan esta doctrina creen que Jesús establecerá su reino en la tierra cuando venga por segunda vez, por 1000 años, el milenio. Este concepto relega a la Iglesia al papel de sustituta. Nuestro propósito es demostrarles que la Iglesia del Nuevo Testamento fue planificada por Dios y profetizada por los profetas y que esas profecías fueron cumplidas en el primer día de Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo. Estaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Fue la Iglesia predicha por los profetas del Antiguo Testamento? ¿Fue la Iglesia predicha por los profetas del Antiguo Testamento? Para poder llegar a la respuesta correcta, primeramente, es esencial que comprendamos que, en la Biblia, el reino y la casa del Señor en la profecía del Antiguo Testamento a menudo se refieren a la Iglesia del Nuevo Testamento. Jesús predijo que edificaría su Iglesia en Mateo 16:18 y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A su Iglesia la llamó el reino en Mateo 16:19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por tanto, la Iglesia y el reino, en este sentido son lo mismo. El apóstol Pablo dijo que la casa de Dios es la Iglesia del Dios viviente en 1 de Timoteo 3:15. De esta escritura se puede concluir que la casa del Señor, el reino y la Iglesia muchas veces se refieren a la misma cosa. Ahora les sugiero leer y considerar el capítulo 7 de 2 de Samuel. En este capítulo se revela que el rey David se había propuesto edificar casa a Dios. Dios, por el contrario, rechaza la propuesta de David, pero promete edificar casa a David y su pueblo. Esta misión sería cumplida a través de la simiente de David después que éste muriera. Además de edificar su casa, también sería establecido su trono. 2 de Samuel 7:12 al 16. El total cumplimiento de esta profecía se refería a Jesucristo, quien muchas veces se mencionaba como el hijo de David. Él era de la simiente de David. Hechos 13:23. El establecimiento de su casa y su trono y su reinado por la eternidad en 2 de Samuel 7:13 y 16 no se puede aplicar a otro sino a Cristo y su reino. La casa terrenal y reino de David tuvieron su fin hace mucho tiempo. Solo el reino de Cristo es perdurable. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro dijo que Dios había jurado a David que levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Hechos 2:30. La profecía de Isaías dice, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:1 al 3. En esta escritura se profetiza acerca de la Iglesia que iba a ser establecida en lo alto de las montañas o sobre todos los gobiernos. Isaías también expresó 3 hechos fundamentales. 1. La profecía sería cumplida los últimos días. 2. Y confluirán a él todas las naciones. 3. Tendrá su comienzo en Jerusalén. Después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel predijo que el Dios de los cielos levantaría un reino que nunca sería destruido. Este no sería un reino dejado a otro pueblo, pero rompería en pedazos y consumiría todos los demás reinos y permanecería para siempre. Daniel 2:44. Cuando Juan el Bautista llegó predicando en el desierto de Judea, su mensaje fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1. Queriendo decir que el reino aún no estaba en existencia en los días de Juan. Esta profecía del reino era una profecía sobre la Iglesia. Otros que predicaron que el reino estaba cerca, pero aún en el futuro, fue el mismo Jesús en Mateo 4:17 y sus discípulos, que lo predicaban a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10:5 al 7. Cada una de esas referencias de las Escrituras señalan hacia un reino a ser establecido en el futuro. De nuevo debemos mencionar que Jesús dijo que él edificaría su iglesia según Mateo 16:18 y llamó reino a su iglesia en el verso 19. Jesús dio además esta profecía cuando dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí,
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder en Marcos 9:1. Aquí podemos notar que algunos de los que estaban allí con Jesús no morirían hasta que hubieran visto el reino venir con poder. Nos preguntamos entonces, ¿cuál era el poder que él predijo que vendría? Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:46 al 47. Podemos ver que esta predicción fue la profecía por Isaías cuando dijo, sobre todas las naciones, y comenzando en Jerusalén. Ahora debemos verificar si ella ocurrió durante los últimos días. Poco antes de ascender Jesús a los cielos, los discípulos le preguntaron si restauraría el reino a Israel. Hechos 1:6. Jesús les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:7 al 8. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Hablaron lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1 al 4. Se les acusó de estar ebrios o llenos de mosto. Hechos 2:13. Pedro negó la acusación y expresó que lo que la gente veía y oía era lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:16 al 17. Aquí podemos aprender que los acontecimientos del día de Pentecostés sucedieron durante los últimos días. Los tres hechos fundamentales de la profecía de Isaías fueron cumplidos el día de Pentecostés. Se desarrollaron en los últimos días, gente de todas las naciones estaban reunidas allí, y esos hechos tuvieron su comienzo en Jerusalén. Recordarán que Jesús dijo que su reino vendría con poder. El poder vino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Debemos concluir que el reino, la iglesia, se inició el día de Pentecostés según fue profetizado. En Pentecostés, la gente escuchó y obedeció al Evangelio. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Nadie fue añadido a la iglesia antes de Pentecostés. Por tanto, la iglesia tuvo su comienzo en el día de Pentecostés. También, la iglesia fue según el plan o propósito de Dios, no fue por sustitución de, según los que creen en la doctrina milenaria. En aquel día, el Espíritu fue derramado sobre los discípulos para formar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pedro se refirió a aquello como el comienzo. Hechos 11:15 al 16. El comienzo solo puede referirse a Pentecostés, identificándolo, así como el momento del bautismo del Espíritu Santo. Pentecostés no solo marca el comienzo de la iglesia como la realidad espiritual del cuerpo de Cristo, sino también la iglesia visible. Espero que este pequeño estudio sea de mucha bendición para todos aquellos que aman la verdad y que quieren hacer la voluntad de Dios. Les invitamos a que se acerque a la iglesia de Cristo más cerca de ti, que sus miembros con mucho amor y temor a Dios te ayudaran a conocer más de la voluntad de Dios y su iglesia. Ahora conteste las siguientes preguntas de conformidad a lo aprendido hoy. ¿Fue la iglesia del Nuevo Testamento planificada por Dios y predicha por sus profetas? ¿Qué escrituras del Antiguo Testamento demuestran la profecía de la iglesia? ¿Qué escrituras en el Nuevo Testamento demuestran el cumplimiento de las profecías? ¿Existe esa iglesia actualmente? ¿Es usted miembro de esa iglesia?